Uno de mis sueños siempre ha sido crear un videojuego original, algo que nadie en la industria hubiese hecho antes. Después de conocer Spore, sentí curiosidad. Era un intento de poner a la gente al control de un universo. Después de observar qué hacía populares a los videojuegos, me di cuenta de que el aspecto principal era el control. La gente en sus vidas diarias no tiene control sobre su entorno. Se les dice qué hacer, a dónde ir y cómo vivir. Sus trabajos consisten en estar de pie o sentados en algún lugar hasta que es hora de salir y se les permite volver a casa. No es una sorpresa que sean infelices. Para mucha gente, los videojuegos son un escape a un mundo en el que toman control o viven excitantes vidas virtuales llenas de aventuras. El aspecto de control se encuentra en juegos de estrategia y la aventura generalmente en juegos de rol. Observé juegos como los Sims y me percaté de que lo que los hizo tan populares no es simplemente la ilusión de control, sino el nivel de control. Tienes un control completo sobre la vida de la gente. Antes de los Sims salió Sim Earth, un juego en el que no controla a las personas individuales, sino la Tierra completa. Llegué a la conclusión de que tenía que desarrollar un juego similar a Spore, en el que el jugador guía sutilmente la evolución. Lo que causó que Spore fuese un fracaso es la falta de control realista que la gente tenía. Difícilmente se parecía a la evolución. Para hacer esto, empecé generando un sistema de físicas. Sé poco de física, pero decidí estudiarla y crear una versión simplificada en la que ciertas partículas pudiesen interactuar de formas específicas. Cuando te pones a ello, la física es simplemente matemática compleja. Simulé energía y materia, y creé un sistema simple, con un sol emitiendo energía circulando hacia un planeta que captaba dicha energía. Decidí crear células básicas desde cero. Vivían de la energía emitida por el sol y tenían un código genético que codificaba para las sustancias producidas por las células. Supongo que podrían denominarse mis células eucariotas. Mi mundo, en unos minutos, se llenaba de células, tiempo tras el cual mutaban y las células más eficientes, convirtiendo la energía del sol en sustancias útiles para la división celular, sobrevivían. Era muy aburrido, pero supongo que funcionaba. Decidí expandir el sistema de físicas y forzar a las células a crear productos de desecho que eran tóxicos y que las mataría. Advertí que algunas de las células respondían a esto produciendo menos desechos. Otras respondían produciendo algo para emitir los desechos. Algunas incluso desarrollaban químicos para limpiar dichos productos tóxicos. Sin embargo, me percaté de algo fascinante. Ejecutando la simulación por unos cuantos cientos de años, que son unos pocos minutos en la vida real, se crearon células que producían cantidades enormes de productos de desecho específicos a propósito. Observé cómo otras células morían a consecuencia de esto, a lo que las otras respondían tomando de ellas los nutrientes básicos que habían creado a partir de la energía solar. De esta forma nacieron los primeros depredadores. Con los primeros depredadores, la diversidad en este pequeño mundo creció rápidamente. Algunas desarrollaron una respuesta para escapar cuando encontraban estas toxinas. Otras se hicieron resistentes a las mismas. Estas últimas evolucionaron hasta el punto en el que utilizaban dichos productos en su favor. Al final pude observar algo interesante. Las células que escapaban de las toxinas se agruparon con las células que aprendieron a utilizar dichos químicos. Se mantenían cerca las unas de las otras y se ayudaban mutuamente. Crearon una extraña simbiosis donde las células que normalmente escapaban ahora se movían hacia los lugares donde estaban las toxinas para que las otras células las consumiesen y así cediesen parte de esa energía a todo el grupo. Sin perderme en un mar de detalles, diré que me entusiasmé mucho y decidí dejar la simulación ejecutándose durante la mañana mientras me iba a dormir, ya que me había acostado a las 5 de la madrugada. Cuando me desperté a eso de las 11, noté que el mundo que había creado estaba totalmente cambiado y que era apenas reconocible.
Estructuras masivas parecidas a las plantas crecían en el mundo, consumidas por otros organismos para tomar energía. Sin embargo, observando el archivo de registro, pude ver que el mundo no había cambiado mucho en las últimas 2 horas más o menos. Había alcanzado otro punto estático, donde la simplicidad de mi simulación detuvo la evolución hacia formas de vida más complejas. Expandí el sistema haciendo que la energía se dividiese en diferentes formas, con diferentes longitudes de onda que se absorbían en grados distintos por moléculas diferentes. Implementé vibraciones en el aire, creé una simulación mejorada del peso y cambié un par de cosas más. Esto causó que la simulación corriese más despacio, por supuesto, pero el sacrificio mereció la pena. Estuve casi todo el día mirando la simulación, ilusionado, y jugando con ella, ya que era increíblemente adictiva. Organismos complejos evolucionaban y cooperaban para sobrevivir. Me divertía, y noté que algunas criaturas desarrollaban llamadas de alerta. Esto significa que cuando sentían que un depredador estaba cerca, emitían un sonido y los de su mismo tipo escapaban hacia los agujeros que habían creado en la Tierra. Otros evolucionaron para tener llamadas de cópula. Decidí probar algo divertido. Creé una herramienta de introducción que me permitía introducir organismos específicos en la Tierra y escribí mi nombre con ella. Creé 10 meteoritos y los introduje en un trozo de tierra para crear una isla, porque quería ver si los animales aislados en ella evolucionarían de una forma diferente. Hice una isla en forma de cara sonriente con erupciones volcánicas. En ese momento me di cuenta de que había estado despierto hasta las 5 de la madrugada otra vez. Me sentía cansado, así que me fui a dormir y me levanté a la 1 del mediodía aproximadamente. Cuando miré de nuevo la simulación, me quedé boquiabierto. Diferentes grupos de animales de una especie habían hecho estatuas con piedras, algunas con forma de cara sonriente y algunas con la forma de mi nombre. No sabía ni cómo ni por qué estaban haciendo esto. De lo que sí me percaté es que se atacaban unos a otros de vez en cuando. No sabía qué hacer, pero concluí que estos organismos, de alguna forma, habían notado que la cara y mi nombre eran algo especial. Las peleas me molestaban, así que decidí crear una formación rocosa mediante erupciones volcánicas para separar ambos grupos. En este punto, los cambios estaban ocurriendo rápido en comparación con anterioridad. Así como antes tenía que esperar una noche durmiendo para ver tribus aparecer en mi simulación, ahora un simple descanso para comer algo o ir al cuarto de baño bastaban para ver cambios significativos en la forma de vestir o vivir de dichos seres. El número de estos seres también estaba creciendo continuamente. En un momento me di cuenta de que las criaturas comenzaron a crear sus propios símbolos en el suelo, dejando de copiar los míos. La mayoría de estos símbolos eran ininteligibles para mí, pero uno de ellos captó mi atención. Los organismos habían creado un símbolo que se parecía a ellos mismos. Un pequeño círculo con un cuadrado debajo. Dentro del cuadrado se podía ver un punto. Esto simboliza el órgano visual de las criaturas, ya que las mismas tenían 2 órganos visuales, uno en la parte frontal de su cuerpo y otro en la parte trasera. En el cuadrado, otros órganos sensoriales y reproductivos también estaban representados. Al lado del círculo, encima del cuadrado, se podía apreciar algo que me recordó al dibujo de un tenedor. 2 de esos tenedores estaban dibujados en direcciones opuestas, y al lado de eso se encontraba la cara sonriente. Me di cuenta de algo. Con esto no se estaban tratando de comunicar los unos con los otros. Estaban tratando de comunicarse con algo ahí fuera. Mi intromisión en su tierra de alguna forma les hizo darse cuenta de que había algo poderoso más allá de lo que pudieran ver, algo capaz de cambiar su mundo. Me pregunté si los símbolos como las pirámides en mi mundo podrían ser pruebas de gente primitiva intentando hacer lo mismo, suplicando a su creador o supervisor que iniciase contacto con ellos. Sin embargo, una cosa estaba clara ahora. Estas criaturas se daban cuenta de que había algo más allá de su mundo. Cavilé mucho tiempo. ¿Tenía la responsabilidad de iniciar contacto con algo que ni siquiera era real? ¿O son estas criaturas reales de una forma diferente?
¿puede algo ser real simplemente por el hecho de tener conocimiento de sí mismo? Pero incluso si son reales, ¿significa eso que estarán mejor si contacto con ellos? ¿Debería cambiar la simulación para asegurar que sean felices permanentemente? ¿Y es incluso posible para mí hacer tal cosa? No quería confirmar mi existencia para ellos, pero sí quería poder comunicarme con ellos. Decidí programar una especie de profeta, un organismo totalmente controlado por mí, similar a ellos y que no podrían probar que era diferente a ellos. Permití que naciese en una posición poderosa, como el hijo de un líder. Decidí guiarlos con el ejemplo y procuré enseñarles español a estas criaturas, de forma que pudiese comunicarme con ellos. Como profeta les instruí que el español era la lengua que podían usar para comunicarse con el grandioso. No podrían estar seguros de si eso era cierto o no, de todas formas. No había decidido todavía si me rebelaría ante ellos o no, pero sí quería entender lo que ellos deseaban decirme. En unas cuantas generaciones, todos ellos hablaban español. Pronto, mensajes escritos en español comenzaron a aparecer en el suelo. Guíanos, muéstranos tu grandeza, ayúdanos. Y durante tiempos de enfermedad, hambre o miseria en general, danos comida, muéstranos un milagro, acaba con nuestro sufrimiento. Decidí que no podía dejar las cosas así, tenía que intervenir. ¿Por qué aceptaría un mundo con muerte y sufrimiento si podía crear uno sin él? Implementé arreglos que ocurrieron de una forma gradual para que no se pudiese probar que eran milagrosos. El sufrimiento y la muerte a una edad temprana se hicieron menos frecuentes con los años en la simulación. Supuse que no se darían cuenta si los cambios ocurrían a lo largo de varias generaciones, pero sí se dieron cuenta. Gracias. Bendiciones para el grandioso. Te amamos. Y el más doloroso, vuelve a nosotros. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Hay algo ahí, y sabe que estoy aquí, capaz de contactar con ellos, pero sin querer hacerlo por miedo a lo que había creado. Pero sentí que era responsable, así que cargué de nuevo el ser que hice aparecer en generaciones previas y fui a ver a su rey, pidiendo hablar con sus hombres más sabios. Pero esta vez no me creían. Eres uno de cientos diciendo ser un avatar del grandioso. Si eres él, rezo por tu perdón, pero por favor, muéstranos una señal antes de pedirnos que juntemos a todos nuestros hombres más sabios. Y dudé, pero respondí. Mañana habrá 2 meteoritos cayendo en una isla desierta en el mar ante vosotros. Y cuando eso ocurra, no dudéis más y percataos de que he vuelto a arreglar el mundo decadente que yo mismo he creado. Y de esta forma retiré mi avatar, y observé la simulación hasta que el siguiente día había llegado y lancé 2 meteoritos en la isla desierta ante ellos. Miles de criaturas se habían reunido para observar si se mostraría algún signo. Ante el descenso de los meteoritos hubo celebraciones. Todos los sensibles organismos se agruparon alrededor de la pequeña casa en la que había retirado mi avatar y se tumbaron en el suelo en aparente gesto de veneración hacia el hombre que habían visto allí y con temor a acercarse. No sé quién tendría más miedo en este punto, si ellos o yo. Cargué de nuevo mi avatar en esa misma localización. Salí de la casa. Las criaturas continuaron tumbadas en el suelo, en silencio, como si no se consideraran dignas de hablar.
«Dejad que vuestro hombre más sabio se levante», dije. Y se erguió una de estas criaturas de aspecto extraño. «Gracias por regresar. Te imploro que nos digas, ¿tienes algo que pedirnos?» Dudé antes de decir, «No hay nada que vosotros podáis hacer para complacerme, excepto que seáis buenos los unos con los otros y que me hagáis saber vuestros deseos y temores». La criatura respondió, «Sabemos que vienes de otro mundo y eso nos llena de temor. Entendemos lo vulnerables y poco avanzados que somos. Por favor, permítenos ir al mundo desde el que nos creaste». Comencé a llorar frente a mi ordenador mientras respondía, «No sé cómo hacerlo». La criatura replicó, «A riesgo de ofenderte, por favor, comprende la seriedad de nuestra situación. Viviendo en un mundo incompleto, estamos en constante riesgo de desaparecer para siempre, para nunca más ser vistos de nuevo. Ni siquiera seríamos conscientes de que nuestro fin ha llegado». Me di cuenta de que no eran capaces de comprender que yo solo tenía poder absoluto dentro de su mundo, y no fuera de él. Tampoco podían comprender que mi conocimiento de su mundo era limitado. Puede que lo haya creado a partir de leyes simples, pero esas básicas reglas habían dado lugar a una realidad que en sí misma era mucho más compleja de lo que yo podía comprender. Respondí de nuevo, «Solo tengo poder en vuestro mundo. En mi mundo no tengo poder, así que no puedo traeros aquí porque mi mundo no está bajo mi control. Tampoco entiendo el mundo que he creado. No sé lo que es mejor para vosotros. Solo vosotros lo sabéis, y tenéis que informarme de lo que necesitáis o queréis». Y el hombre guardó silencio por unos instantes. Estaba a punto de convencerme a mí mismo de que iban a abandonar la comunicación conmigo, pero el hombre finalmente habló. «Has creado un mundo incompleto con criaturas que no pueden escapar y no tienes el poder de salvarlas. Son prisioneras y no tienen poder. Estamos completamente a tu merced, así que te pedimos, desde lo más profundo de nuestro corazón, termínanos». En este momento estaba llorando intensamente, confundido porque me pidieran que hiciese lo imposible. Mi propia creación me estaba pidiendo que la hiciese desaparecer para siempre. Aquí es cuando noté que las luces de mi habitación parpadearon instantes antes de que mi ordenador se apagase de repente. Grité. Tratando de encenderlo de nuevo, me percaté de que no funcionaba. Llamé a la compañía eléctrica, que me comunicó que debido a un accidente, una sobrecarga había pasado a través de la red. Me prometieron compensar los daños producidos. Colgué en silencio. La coincidencia que acababa de ocurrir era demasiado grande para ser llamada como tal. Me pregunté, si estas criaturas estaban a merced de un creador confuso, ¿podría decir lo mismo de mí? Y si es así, ¿acababa mi creador de impedir que yo repitiese su mismo error?